¿Se han preguntado por qué es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Esa es la pregunta con la cual Mark Fisher inicia su capítulo 1 del libro Realismo Capitalista, escrito en el 2009. En este video voy a compartirte el contexto en el cual aparece esta pregunta y las razones que el autor plantea para postular su idea de realismo capitalista. En primer lugar, esa pregunta sobre el fin del mundo y el fin del capitalismo no es nueva, ya la había hecho Jameson y Zizek, y es muy fácil entender esto. Todos hemos visto películas sobre catástrofes, en las cuales es fácil imaginar cómo va a acabar el planeta, nos iremos a Marte, colonizaremos la Luna, sabemos que hay cataclismos, terremotos, maremotos, y que la civilización en cuanto tal puede desaparecer. Es fácil imaginar el fin del mundo, tanto desde la perspectiva del cine, por ejemplo, o de la literatura, como desde una perspectiva teológica. Pero no somos capaces de imaginar el fin del capitalismo. No tenemos ya la capacidad de imaginar un contexto socioeconómico en el cual no existe el capitalismo. Y Mark Fisher quiere, a partir de esa pregunta, entender por qué pasa eso. Entonces, este mismo autor que hizo esa pregunta elaboró la teoría según la cual el capitalismo tardío tiene una expresión cultural llamada posmodernismo. Mark Fisher dice que ese posmodernismo, ese concepto de posmodernismo ya no es útil. Habría que reemplazarlo por realismo capitalista. Y él va a dar tres argumentos. Primero, un argumento histórico. En 1980, cuando se escribe el libro de posmodernismo, había todavía alternativas. El muro de Berlín no había caído, las protestas mineras en Inglaterra todavía tenían cierta fuerza, pero cuando Mark Fisher escribe su libro en el 2009 ya no había alternativas, no había forma, el capitalismo había vencido. Una razón conceptual: Jameson utiliza el concepto modernismo para hacer el posmodernismo, y dentro de esa concepción del modernismo existe una especie de mística revolucionaria, contestataria. Pero ahora el concepto modernismo ha sido absorbido por el capitalismo, de manera que cuando hablamos de lo moderno y lo antiguo, no nos referimos a una concepción política, sino tenemos más una concepción más estética de lo moderno. Y finalmente una razón psíquica o psicológica, que es la que a mí me genera un poco de turbación. Y esto es porque, según Jameson, en la época en la que se escribe este libro, había todavía resistencia de ciertos sectores de la sociedad civil. Entonces, ¿qué pasaba en esta época con el capitalismo? Es decir, la expresión cultural del posmodernismo. Que todas las resistencias de la sociedad se incorporaban al capitalismo. Es decir, había una especie de cooptación. Si MTV producía música alternativa contestataria al sistema, el capitalismo podía darle la vuelta a eso y generar un producto de consumo. Pero cuando Mark Fisher escribe su libro, ya no hay esta incorporación. Ya no es que el capitalismo absorbe algo, al contrario. Según Mark Fisher, el capitalismo ha realizado una colonización onírica, en la cual ya no hay incorporación, sino hay precorporación. Es decir, todo lo que se produce a nivel social, a nivel intelectual, cultural, político, psicológico, desde su concepción ya tiene, por así decirlo, la mancha del capitalismo. Por lo tanto, según estos tres argumentos, Mark Fisher dice que no es posible imaginar el capitalismo. ¿Por qué? Porque hay un realismo capitalista que explica esa incapacidad, o como él llama, esa esterilidad. Quiero que ustedes piensen cómo poder pensar nuestro contexto, nuestro país, nuestra realidad actual, el autoritarismo creciente en el que estamos viviendo, a partir de estas coordenadas. ¿Hay alternativas hoy? ¿Cómo entendemos los conceptos culturales ahora? En nuestro país, ¿habrá precorporación o todavía habrá la posibilidad de resistir? Te dejo con esas preguntas
y luego nos veremos en el capítulo 2 de este libro.